Sin más que decir, por favor, acompáñame con Biblia abierta al libro de Jonás y vamos a considerar en el día de hoy la huida del profeta de Dios o huyendo de Dios. ¿Será posible que podamos huir de Dios? Pero eso fue lo que intentó hacer este profeta. Y déjame decirte algo, nosotros no estamos muy lejos de esto, porque a veces cuando nos enojamos, no queremos llegar ¿a dónde? A la casa del Señor para no oír la voz de Dios. Como que si ausentándonos de en cierta forma somos más excusables de nuestras acciones. Observa lo que dice Jonás. Y vino, capítulo 1, verso 1, palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitaía, diciendo, todos juntos, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, ¿qué? Lejos de la presencia de Jehová. Verso 4 último. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Bendito Padre Celestial, en esta hora que hemos abierto tu palabra, pido que me des de tu gracia, Señor, al compartir lo que has puesto en mi corazón, que nos des oídos atentos a oír tu voz, que tu Santo Espíritu se mueva libremente, tocando nuestras vidas, afectando aquellas áreas que necesitamos cambiar o rendir. Ayúdanos a estar atentos, bendice al ministerio de traducción para que todo lo que digamos sea, Señor, para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hoy vamos a considerar una elección errónea, mejor dicho, no errónea, rebelde, de quien se esperaba que debía ser lo correcto, porque era un hombre de Dios. ¿Usted sabe cómo le llamaban a los profetas en el Antiguo Testamento? Varón de Dios, siervo de Dios. Creo que es muy fácil tomar decisiones equivocadas, respaldadas con matices de espiritualidad, y que no es otra cosa que el engaño de nuestros propios corazones. A veces tomamos decisiones barnizadas con espiritualidad. Proverbios 19:3 dice lo siguiente: la insensatez del hombre que hace, tuerce su camino. La insensatez en Proverbios es la falta de prudencia, la falta de sabiduría, la falta del conocimiento del consejo, la falta de buscar ese consejo. La insensatez del hombre lo hace tomar decisiones. El hombre, dice el texto, la insensatez del hombre tuerce su camino. Pero como siempre queremos justificarnos, buscamos a quién culpar. ¿Qué dice el texto? Y luego, ¿contra quién? Contra Jehová se irrita su corazón. En este relato vemos a un hombre que tenía por fin ser un profeta de Dios, pero que decide hacer algo que él en su teología lo sabe. Vamos a mirar prontamente el salmo que escribió David, pero el profeta está tomando una decisión y haciendo algo que él sabe que no puede hacer. ¿Quién puede huir de Dios? Pero ¿qué hace este hombre? Y si tú prestas atención al relato, verás que en el verso 3 se menciona 2 veces esa actitud de huir de Dios. No vayamos tan lejos, que muchas veces nosotros somos ¿qué? Iguales. Cuando nos enojamos, especialmente algunos deciden, yo no vuelvo más a esta iglesia, y prefieren no congregarse a que bajar su orgullo y volver a la comunión con el pueblo del Señor, creyendo que de alguna forma Dios les va a bendecir, porque a veces el no venir es no escuchar la voz de Dios. Pero Dios es
trasciende ese tipo de acciones. Rápidamente, porque el tiempo es corto, pensando en la huida del profeta de Dios, quiero que prestemos atención a la huida de este hombre. ¿Qué es lo que este hombre decide hacer? Vamos a ver dos puntos principales. La dirección de Dios al profeta, ese va a ser el primer punto, y el segundo punto va a ser la determinación del profeta. ¿Qué es lo que él determinó hacer? En primer lugar, la dirección del profeta. Al mirar el verso 1 vemos la palabra de Dios en la vida de este hombre. Vino, ¿qué cosa? Palabra de Jehová, ¿a quién? A Jonás. Déjame decirte algo. Él recibe exactamente el comando, la misión que tiene que hacer. Yo te voy a decir algo. A mí me encantaría que Dios me dijera claramente, directamente: Andrés, esto es lo que hoy tienes que hacer. No tengo la capacidad de oír esa voz. Dios hoy nos habla a través de ¿qué? De su palabra. Queremos inventar otros medios de revelación. Queridos, si no conoces la Biblia, ¿cómo quieres pretender entender a Dios de otra forma? Por alguna razón, Dios nos dejó su palabra. ¿Te has preguntado por qué Dios dejó la Biblia? ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios nos dejó la Biblia? Salmo 119, verso 4 lo dice: para que guardemos sus mandamientos. Y usted no puede guardar, no puede obedecer algo que no conoce. Esta frase, vino a mí palabra de Jehová, ocurre muchas veces en el Antiguo Testamento. Y es la acción de Dios de encomendar a un hombre, de revelarle específicamente una misión. Jonás escucha el imperativo específico de Dios. Aquí no había forma de equivocarse. Dios no está dialogando con Jonás. Dios no le dice: Jonás, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Dios le dice exactamente a Jonás qué cosa, lo que debe hacer. Creo que cuando Dios habla es muy claro y es muy directo. ¿Sabe cuál es el problema? La rebeldía de nuestro corazón. Que cuando Dios habla es muy claro y directo. Cuando recibimos una orden de Dios, ¿cuál es la única opción de los creyentes? ¿Cuál es? No hay más. ¿Cuestionar? Dios nos dice claramente en su palabra lo que debemos hacer, pero a pesar de ello a veces queremos cuestionar y no queremos oír su voz. Déjame decirte algo. Jesús dijo en Juan capítulo 10, verso 27, algo muy interesante. Mis ovejas oyen mi voz. Aquí hay una clave. Si usted no es oveja del Señor, no puede oír y no puede obedecer la voz de Dios. ¿Lo tiene? No está en duda si usted es una oveja. Todos somos ovejas. Isaías 53, todos somos ovejas y todos nos descarriamos. Pero no todos son ovejas del Señor. Y el Señor afirma que sus verdaderas ovejas, los verdaderos creyentes, porque es posible que hay entre nosotros creyentes emocionales, místicos, pero no que no son salvos. Porque el requisito de los hijos de Dios, ¿cuál es? Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. ¿Por qué digo esto? Porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, en el capítulo 2, verso 14, lo siguiente. Abre tu Biblia. Necesitas abrir tu Biblia y conocer este versículo. Dice el apóstol Pablo algo importante, y esto es algo clave. Porque la palabra de Dios no se entiende por lógica, por razonamiento humano, por percepción humana, ni menos aún se interpreta la Biblia por mis emociones o mi experiencia. Observa lo que dice Pablo en 1 Corintios 2:14. ¿Lo tienes? Amén. Pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? ¿Quién es el hombre natural? La persona que es inconversa, el no creyente. Ahora, ¿puede el no creyente asistir a la iglesia y pasar por ser un creyente? Claro que sí. Pero ¿cuál es el problema? El hombre natural que no percibe. Otra palabra para percibir. No comprende, no discierne, no le entra. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? No entran en su lógica.
Es por eso que te decía, Jonás es uno de los 3 libros del Antiguo Testamento rechazado por los escépticos porque no entra dentro de la lógica humana. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. ¿Y qué más? ¿Qué más? No las puede entender, aunque se esfuerce. A través de mis años, recuerdo mi juventud, hablaba con un grupo de muchachos que eran teólogos. Ellos conocían la Biblia, pero como un libro judeo-cristiano. Conocían el contenido, las historias, pero eran incapaces de oír ¿qué cosa? Lo que Jonás oyó. Vino a mí palabra de Jehová. Y es interesante que en el versículo 13 del mismo capítulo, Pablo nos enseña que hay que aprender a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y si tú no tienes la mente de Cristo, no puedes. Vemos en primer lugar en la dirección de Dios al profeta que Dios utiliza su palabra en su vida. ¿Qué Dios va a utilizar en tu vida para dirigirte? Su palabra. Siempre estará ella. ¿Por qué? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. De ahí que usted tiene que discernir. ¿Mis decisiones son a la luz de las Escrituras correctas? Segundo lugar, vemos acá el propósito de Dios, el verso 2. Y el propósito lo ves tú en el versículo 2 con 3 verbos. ¿Cuáles son los 3 verbos que aparecen en verso 2? Míralo. Primero, levántate. Segundo, ve. Y tercero, pregona. Me llama mucho la atención que los mismos 3 verbos que Dios le dio a Jonás son los mismos 3 mandatos que nosotros tenemos. ¿O no? El pueblo del Señor se debe levantar para obedecer. Levántate. Tiene la idea de algo que es urgente. Le consulta a Dios a Jonás. Le dice, ¿estás dispuesto? ¿Quieres hacerlo? ¿Quién es soberano? Dios, ¿no? El profeta. Ahora, ¿se levantó Jonás? Amén. ¿Se levantó Jonás? Amén. Pero no para obedecer. El verso 3 lo dice. Él se levantó para huir. Para huir. Obediente en acción a medias. Segundo lugar que le dice Dios. Y Dios le muestra su propósito. No simplemente levántate. Ahora le dice, ve ¿a dónde? A Nínive. Segunda opción. Y esto es interesante. Porque va a chocar con el celo judío o hebreo, mejor dicho. Porque Dios lo está ordenando que salga de su tierra, viaje unos 800 kilómetros y se vaya a tierra de los odiados por la nación de Israel, Nínive, que en tiempos antiguos fue fundada ni más ni menos por Nimrod, un pueblo despiadado, cruel. La arqueología demuestra que estas naciones, sus dioses eran los dioses de la guerra y sus enemigos eran tratados miserablemente, los despellejaban vivos, los torturaban, los maltrataban, los quemaban, eran crueles. Y Jonás es el único profeta. Dios utilizó a Nahum, Dios utilizó a otros profetas para llevar mensajes a pueblos, a imperios, a personajes gentiles. Pero Jonás es el único profeta que no solamente tiene que llevar un mensaje, tiene que ir a un grupo, a una tribu, a un pueblo. Años después serían los que llevarían cautivos las 10 tribus de la nación de Israel. Levántate a Nínive, aquella gran ciudad. Tenía cerca de... Estaba la ciudad de Nínive, centro, capital, y su territorio muy grande. Es por eso que se le llama aquella gran ciudad, aunque la metrópolis principal era pequeña. Pero no dejaba de ser menos importante. Tenía una circunvalación donde en los muros podían ponerse 4 carros tirados con animal. El ancho que había prácticamente era una autopista, preparada para recibir a personajes públicos, es decir, que era una pequeña metrópolis a la altura de una ciudad de primer mundo en el día de hoy. ¿Qué debe hacer en ese lugar? Y pregona contra ella, tercer verbo. Ahora, el pregonar de él
es una denuncia de juicio. Porque a pesar de que Jonás es un libro profético, clasificado como profeta menor, la profecía no son más de 3-4 palabras. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ese es el mensaje. Pero no porque sea pequeño, significa que tiene ¿qué? Menos valor. El simple hecho que Dios envía un profeta evidencia que Dios les estaba dando a ellos, ¿qué cosa? La oportunidad de creer, que es la que Dios hace con quienes, con todos. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que Dios utiliza nuestros labios, nuestras vidas, para llevar el mensaje. ¿Ves la dirección de Dios? ¿Cómo vemos? La palabra de Dios, vemos el propósito de Dios claramente. Observa ahora, ¿por qué Dios envía a esa nación? Verso 2 lo dice, el pecado de la ciudad, porque ha subido su maldad delante de mí. La idea es que el hedor de la pecaminosidad de esta gente, su pecado, su inmundicia, su maltrato, su odio, su celo, su egoísmo, subió como una inmundicia, como un acto de idolatría delante de Dios, y eso lleva a Dios a tener una acción judicial. Queridos, Dios es amor, amén. No los escuché, Dios es amor. Pero ¿sabes qué también dice? Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Por qué? Porque Dios es amor y también es fuego consumidor. Eso es terrible. A veces cuando le decimos al mundo inconverso, Dios los ama, cuidado, Dios está airado con el mundo. Dios ama al pecador. No en la misma forma que te ama a ti y a mí, porque somos sus hijos. Pero tenemos una responsabilidad porque la persona hoy sin Cristo está bajo el juicio, la sentencia, el odio de Dios, porque Dios rechaza el pecado. Y pueden ser mis hijos, tus padres, tu cónyuge, tus abuelos, que están bajo ese juicio de Dios, porque ha subido su maldad. Ahora Jonás recibe la orden. Pero él sabe qué le dice a Dios con sus acciones. Amén, aquí estoy. ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. ¿Qué dijo Jonás? No quiero ir, no voy a ir. Diferente es que uno diga, porque Jeremías no quiso predicar. Pero Jeremías dice, pero había algo en mi interior que no me dejó tranquilo. Fue más que yo. Y a muchas veces nosotros también, cuando Dios nos dice algo, la primera reacción de nuestra carne, ¿cuál es? No. Pero hay una diferencia entre eso y la actitud de desobediencia deliberada. Porque si Jonás se levantó, no se quedó ahí. Pudo haberse quedado donde estaba, cerca de Nazaret. Pudo haberse quedado ahí. Pero él se levantó porque tomó otra decisión. ¿Por qué? Podemos justificarlo en muchas maneras. Tal vez el temor de Jonás, porque eran una tribu despiadada. Tal vez él pensó, ni bien voy a llegar allá y me van a destruir. Era legítimo pensar. Pero hay un principio interesante. Cuando Dios nos llama a hacer algo, Dios se asegura de capacitarnos. Dios jamás te va a poner, te va a llevar a un lugar si primero ¿qué? No te capacita, al no ser que tú lo estés haciendo sin el llamado del Señor. Tú lo verás en las Escrituras. Primero discípulos y luego ¿qué? Maestros. Primero el Señor estuvo con los discípulos. Pero él que dijo, no quiero. Tal vez él pensó, yo conozco a Dios. Yo sé cómo es Dios. Porque de hecho, si tú te adelantas a la historia y observas en el capítulo 4, versos 2 y 3, cuando Dios se arrepiente de salvar a la nación de Israel, Jonás que dice, yo sabía. Yo sabía que eso tú ibas a hacer porque tú eres un Dios lento en ira y grande en misericordia. Pero a pesar de la misericordia, el hombre solamente puede ser salvo de una forma. ¿Cuál? Creer en Cristo Jesús. Se le preguntó a Juan Pablo II, creo que lo decía la vez pasada. ¿Y usted es salvo? Ya murió. Y él decía, no sé, pero hay miles que están rezando por mí, por lo menos voy a ir al purgatorio. Queridos, Juan dice en su carta,
estas palabras os he escrito vosotros que creáis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Pero el filtro de que tú eres salvo es tu perseverancia, tus frutos y tu capacidad de oír ¿qué cosa? La palabra, porque si rechazas la palabra, evidencias ¿qué cosa? No que no eres oveja, eres oveja. El problema es que no eres oveja ¿de quién? Del buen pastor. La dirección de Dios, la palabra de Dios, el propósito de Dios, el pecado de la ciudad. Observa ahora en segundo lugar, ¿cuál fue la determinación de Jonás? Verso 3, leamos juntos. Dice, y Jonás, ojo, Jonás no es el personaje principal, su nombre aparece 18, 19 veces y la palabra Dios 36. Por lo tanto, el personaje principal no es Jonás. Es Dios en la vida ¿de quién? De un profeta en rebeldía. Pero aquí encontramos que Jonás determina hacer algo. Se levantó Jonás ¿para qué? Palabra clave, huir. ¿Huir de dónde? ¿O de qué? De la presencia de Jehová a Tarsis. Él creyó que donde él vivía podía en este momento olvidarse de que Dios le siguiera hablando. ¿No quiero oír la voz de Dios? Me voy de este lugar. No digo yo, a veces gente que se enoja, no quiere llegar a la iglesia porque no quiere ¿qué? Oír la voz de Dios. Pero Dios trasciende esas cosas. Si se levantó Jonás para huir de la presencia de Jehová, ¿a dónde? A Tarsis, Gran Bretaña, norte de África, España, en uno de esos lugares. ¿Y qué hizo? Palabra interesante. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Presta atención. Cada vez que tú desobedeces la palabra de Dios, comienzas ¿a qué? A descender, jamás a ascender, jamás creces. Comienzas desobedeciendo hoy, mañana te va a ser más difícil obedecer y oír la voz de Dios. Y se descendió a Jope y halló, mira las circunstancias, y halló ¿qué? Una nave para Tarsis. Dijo, wow, Dios me está abriendo las puertas. Pero en lo que no se está dando cuenta, que él está huyendo y él está descendiendo. ¿Te das cuenta cómo es tan fácil malinterpretar las circunstancias? Porque las circunstancias no son la voz de Dios. ¿Qué es la voz de Dios? Su palabra, no hay más. Amén, no los escuché. Usted tiene que decir amén ahí. Y mira qué interesante. Desciende, halló. ¿Y qué hizo? Pagando, queridos. Siempre, escúchame bien, siempre que tú desobedeces, tienes que pagar un precio. Y a veces, no me quiero adelantar al tema, pero tus decisiones afectan también a otros. Cuando tú desobedeces, los demás también son afectados. No me quiero adelantar al sermón del próximo domingo. Ok, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, pagando el precio, su pasaje. ¿Qué hizo? No le importó lo que Dios dijo. Siguió adelante ¿con qué? Con sus planes. Entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Qué? Lejos de la presencia de Jehová. Algunas preguntas. ¿Has desobedecido a Dios alguna vez? No me digas amén, no me digas, porque no es bueno que me diga amén, pero ¿cómo te fue? No me conteste, solo usted. ¿Te has puesto alguna vez a discutir las órdenes de Dios porque no te benefician? ¿Cuestionas la palabra de Dios? ¿Con qué derecho cuestionas a Dios y su palabra? ¿Con qué derecho lo haces? ¿Tu lógica? Si es por tu lógica, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Puede que no haya un cambio espiritual en tu vida. Porque para entender la Biblia necesitamos la mente ¿de quién? De Cristo. Y eso solamente ocurre cuando usted nace de nuevo y no una experiencia mística. Porque el Señor dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, te lleva para adelante, no te lleva para atrás. Observa lo que Pablo dice en Romanos capítulo 9, verso 20. Pensando en querer cuestionar a Dios y su palabra.
¿Qué dice Romanos 9:20? Más antes, hombre, como llamado, hey, hombre, ¿quién eres tú? ¿Para qué? Alterques con Dios. ¿En qué punto estás? Cuestionar a Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? A mí me encanta la greda, tengo un mate de greda, tengo un montón de cosas de greda, pero no he visto nunca, ni he oído que el mate o el pocillo le dice, hey, artesano, ¿por qué me hiciste así? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Verso 21, observa lo que dice. ¿O no tiene qué cosa? Potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para qué? Deshonra. ¿Quién tiene la soberanía? Aunque usted cuestione a Dios no le afecta. ¿Sabe que Dios dice? Que las naciones son delante de Él como qué? Como una gota de agua fuera de un gran cubo. ¿Qué es una gota de agua en un gran cubo de agua? Nada. Otra pregunta. ¿Estás hoy viviendo en desobediencia a Dios? ¿Usted está en desobediencia a Dios cuando sabemos lo que Dios ha dicho con respecto a algo y decidimos ignorarlo o definitivamente no lo queremos atender? ¿Te ha dicho Dios lo que debes hacer? ¿Te ha hablado últimamente? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló y te dijo, esto es lo que tienes que hacer? ¿Lo estás haciendo? ¿O has preferido vivir tu vida ignorando la orden de Dios? Vamos a considerar rápidamente los pasos, la determinación de Jonás. Vamos a considerar los pasos que da Jonás para huir de Dios y de su mandato. Estoy en este punto adaptando la parte de la predicación de David Jeremiah donde él dice huyendo de la presencia de Dios. Puedes buscar el sermón en YouTube sobre Jonás huyendo de Dios, David Jeremiah. Adaptando el bosquejo, en primer lugar quiero mostrarte los pasos descendentes que él dio. Primero, Jonás desobedeció a Dios deliberadamente. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí no puede ser justificado. Aquí él escuchó, vino a Jonás, ¿qué? Palabra de Dios. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis. Tarsis, como decía, tal vez norte de África, no lo sabemos muy bien. Esta desobediencia es deliberada. No es que él salió a caminar y caminó y se perdió. Él decide viajar diametralmente opuesto. Dios le dice, ve al este. Y él se fue al oeste. Quiero que prestes atención a las palabras que le dijo el profeta Samuel al rey Saúl cuando él decidió desobedecer a Dios. Porque quiero que veas que tu desobediencia a la palabra de Dios está a esta altura. Observa 1 de Samuel capítulo 15, verso 23. Porque como pecado de ¿qué? De adivinación es ¿qué? La rebelión. Y como ídolos e idolatría, ¿qué cosa? La obstinación. ¿Qué es la obstinación? No importa lo que Dios diga, no importa lo que la palabra de Dios diga. Yo esto es lo que creo y esto es lo que sigo. ¿Qué dice Dios? Que ese pecado tuyo es como adivinación y es como idolatría. ¿Qué es la idolatría? ¿Qué es el acto idolátrico? Es tener en tu corazón a alguien o a algo que no es Dios y viola el primero y segundo mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te postrarás ni los adorarás. Adivinación. Jugar con la presunción. Jugar, míreme, con las ciencias ocultas. ¿Sabes qué le dijo Dios a la nación de Israel? No te mezcles con ellas, porque yo las abomino, porque ellas te van a contaminar, te influencian las tinieblas.
¿Producto de qué? Primero, Jonás desobedeció, ¿qué? Deliberadamente. No fue un error que salió a caminar. Verso 3 lo dice, para huir de la presencia de Jehová. Él decide hacerlo, pero decide hacer ¿qué cosa? Algo que es imposible. Ya David había escrito el Salmo 139, versos 7 y 8, que dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Hay algún lugar que podamos escapar? Dígame, ¿hay un lugar que podamos huir, que Dios no nos va a ver? Pero ¿por qué cada vez que caemos en la tentación nos escondemos? ¿Noé conocía a Dios? ¿Adán conocía a Dios? ¿Tenía comunión con Dios? Una comunión única, cara a cara. Pero cuando pecó y oyó la voz de Dios, ¿qué hizo Adán? Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué le contestó Adán? Oí tu voz, tuve miedo y me escondí. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allá estás. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí allí tú estás. A veces desobedecemos a Dios por ignorancia. No es a propósito, sino por no saber lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero Jonás cometió un pecado de presunción deliberada, porque Dios le dice, levántate y ve. Y él se levantó para huir. Segundo paso descendente. Jonás se engañó en su desobediencia. Primero, Jonás desobedece deliberadamente. Pero en segundo lugar, Jonás se engañó en su desobediencia. ¿Por qué? ¿Sabes cuál es la virtud del engaño? ¿Cuál es la virtud del engaño? Que engaña, que te eclipsa, que no te deja ver, te confunde. Y vemos que él, cuando desciende de su tierra, descendió a Jope. ¿Qué ocurrió? Halló una nave lista para partir. Jonás interpretó las circunstancias favorablemente. Déjame decirte algo. Hoy, problema pandemia es un poco más difícil, pero usted igual puede ir a la net, buquear un vuelo, usted sabe exactamente cuándo va a salir, o por lo menos el día. El horario a veces confunde, pero si usted viaja, si yo he estado en un crucero, hemos viajado en avión, etcétera, uno sabe que se planea y las cosas están en fecha y en tiempo. En aquel momento no era así. Una embarcación no tiene un viaje si no hay carga, si no hay un contrabando, si no hay una carga, si no hay que transportar algo. No es fácil, no es fácil. Pero vemos acá que él que halló, como diciendo, las puertas se me están abriendo. En aquel tiempo no había internet, itinerario ni nada de eso. En decir que él de su ciudad, Gat-Efer, al norte de Galilea, desciende a Jope, 120 kilómetros. Mira conmigo el camino de él, no sé si lo tengo. Dale un clic más. Él desciende. No, todavía no. ¿Qué dice ahí? Cuidado. Él desciende 120 a Jope. Halló una nave que viajaba directamente a Tarsis, posiblemente a España. ¿Qué hace? Paga, se embarca, el capitán lo acepta. Y los demás marineros también lo aceptan. Es un barco de carga, no es un crucero, no es un barco de transporte público, es un barco de carga de cosas, de comestibles o lo que sea. Eran hombres serios, bravos, tal vez sin educación, y lo aceptan como compañeros. Todo eso lo interpretó ¿qué? A favor. Recuerda esto. Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, es fácil equivocarse y interpretar las circunstancias como la aprobación de Dios para hacer lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón. Las circunstancias pueden corroborar la voluntad de Dios, pero no usemos estas para determinar
Esa es la voluntad de Dios. ¿Sabes qué hace Dios? Dios produce en nosotros ¿qué? El querer como el hacer. Nos da la paz. Pero cuidado, la paz conlleva bendición, armonía y gozo. Porque podemos tener paz en lo que decidimos. Por fin se hizo ¿qué? Lo que yo quería. Y eso puede traerte una paz ficticia. Pero la paz de Dios trasciende eso. Trae siempre gozo. Trae siempre bendición. Trae siempre armonía. ¿Por qué digo que es fácil poder confundirse? Presta atención. Porque muchas veces nosotros oímos ¿qué? Lo que queremos oír. Y vemos lo que solamente queremos ver. Me llamó la atención que el pastor Miguel Núñez contó una historia sobre un misionero. Este misionero era de Nigeria, viajó a los Estados Unidos y estaba caminando con otro misionero americano, estaban en una conferencia de pastores. Y mientras iban hablando, el misionero de Nigeria se detuvo y le dice al misionero americano, ¿lo oyes? El americano lo quedó mirando atrás. ¿Qué? ¿No puedes oír? ¿Qué cosa le dice el americano? El grillo que está sonando. No oigo nada. No hay ruido. Pero le dice el nigeriano, ¿cómo no vas a oír el grillo que está sonando? No lo oigo. A ver, dame una moneda, le pidió el americano. Tiró la moneda al aire y la hizo caer. Y cuando cayó al piso, todos los que estaban alrededor volvieron atrás buscando dónde estaba qué cosa, la moneda. Y el misionero nigeriano le dijo, la gente oye lo que quiere oír. Tú, dele un codazo al que está al lado para que no se me duerma. ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás oyendo? Queridos, no sé si tengo el texto de Isaías 66:2. Lo encontré y me estremeció. Isaías 66, versículo 2. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Eso es Dios, que tiene esa actitud para con Él. ¿Y qué más? Y que tiembla a mi palabra. ¿Qué es temblar? Se estremece. Porque está oyendo ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Tienes esa actitud hacia la Biblia? Si no la tienes, Dios no puede transformar tu vida a la imagen de ¿quién? De Cristo. Porque el Espíritu Santo, 2 Corintios capítulo 3, verso 18, ¿qué hace? Nos renueva de gloria en gloria. ¿Y qué usa el Espíritu Santo? Su palabra. A mayor palabra de Dios, a mayor conocimiento, Dios cambia nuestras vidas. Si tan solo tuviésemos en la mente esto, Dios lo dijo, ¿mi acción sería diferente? Si tan solo supiésemos, bueno, Dios es esto lo que ha dicho, evaluaría ¿qué cosa? Mis decisiones. Rápidamente, se me fue el tiempo. Jonás desobedeció deliberadamente. Segundo, Jonás se engañó en su desobediencia. Tercero, Jonás se arruinó en su desobediencia. ¿Qué hizo? Pagando su pasaje. Pagó el precio de su desobediencia. Cuando pagas el precio de la desobediencia, te queda vivir ¿qué cosa? Las consecuencias. No sé si recuerdas cuando estudiamos hace un par de años atrás el libro de Ruth, un libro de romance y redención. ¿Recuerdas? Que la familia de Noemí se fue todo el matrimonio, sus 2 hijos se fueron a la tierra de Moab, un pueblo maldito por Dios. Dejaron Betel, la casa del pan, y se fueron a un pueblo maldito. Pasaron 10 años, una década. ¿Y cómo vuelve Noemí? ¿Cómo regresa? No me llamen más jovial, Noemí, jovial, alegre. Llámenme ahora Mara, amarga.
Lo que ella pensó, proyecto, progreso, bendición espiritual, se convirtió en una boda y 3 funerales. Una boda porque la nuera, en este caso Ruth, se quedó como hija, pero tuvo que enterrar a su esposo y sus 2 hijos. Es duro enterrar al esposo. Amén. Aunque algunos quisieran que ya enterrarlo, pero más duro es enterrar a los hijos. Es duro. Amén. No me quiero ir del tema. La razón de pagar el precio fue duro para él. Jonás se arruinó en su desobediencia. ¿Usted cree que Dios restaura y perdona? ¿Usted cree que Dios restaura y perdona? Amén, sí, amén. Gloria a Dios, claro que sí. Que Dios lo hace. Pero hay que pagar el precio. Jonás descendió a Jope. Míralo conmigo, tengo esa gráfica. Cómo Jonás descendió a Jope. No solamente descendió a Jope, descendió al fondo de la nave. No solamente descendió al fondo de la nave, descendió al fondo del mar. Y no solamente descendió al fondo del mar, descendió al fondo de ¿qué? Del pez. Para luego ser ¿qué? Vomitado. Se hubiese ahorrado tantos dolores. Es que cuando estamos en desobediencia, Dios disciplina y castiga a quienes, a sus hijos. Pero si tú estás en desobediencia y no ocurre nada en tu vida, algo está mal. Muy mal. Porque yo no castigo ni disciplino, no lo hice con los hijos del vecino mío. Dios lo hace solamente ¿con quién? Con sus hijos. Terminemos. Jonás. La determinación de Jonás. Jonás desobedeció deliberadamente. Jonás se engañó en su desobediencia. Jonás se arruinó en su desobediencia. Y Jonás fue ¿qué? Castigado por su desobediencia. Siempre habrán consecuencias, mis queridos. En algunos, consecuencias el resto de sus días. ¿Cómo comienza el verso 4? Solamente para cerrar la idea. ¿Cómo comienza? Pero, ¿qué? ¿Quién interviene en la vida de este hombre? ¿Por qué Dios interviene en la vida de Jonás? Porque es su siervo. Ya Dios una vez había confirmado el mensaje de Jonás cuando él profetizó en el reinado de Jeroboam II que iba a haber prosperidad. Dios cumplió su palabra con Jonás. Es un hombre de Dios. Ahora eclipsado, equivocado, confundido, muchas razones, pero es su hijo y Dios quiere tratar con él. Y querido, si tú eres su hijo, si tú eres su hija, si tú eres un creyente verdadero, Dios va a tratar contigo, pero a veces va a tratar ¿cómo? ¿Te acuerdas en la historia del pródigo? Que Dios envió hambruna. Por lo general en las Escrituras, hambruna es un tiempo de disciplina o de prueba. Pero Jehová, ¿qué hizo? Hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su hijo estaba ¿en qué? En desobediencia. La huida del profeta de Dios. Quiero hoy hacerte una pregunta. ¿Estás huyendo de Dios? No me contestes. ¿Te ha dicho Dios exactamente lo que tienes que hacer? Es posible que Dios ya te ha dicho lo que tienes que hacer para servirle. Y estás poniendo excusas para mejor irte a tu propia Tarsis y no a Nínive. Si estás lejos de Dios, hoy te extiende sus brazos para que te acerques nuevamente a Él. Amados, Dios nos busca, nos atrae y nos perdona. Amén. Dios nos ama, nos busca, nos atrae y nos perdona. Y otra cosa, tú y yo no somos mejores que Jonás. ¿Cuántas cosas Dios nos ha perdonado?
Quiero que incline su cabeza, por favor, y cierren sus ojos. Y hoy te preguntes en el fondo de tu corazón, ¿qué es lo que Dios te ha dicho? Y estás huyendo. Porque todos en algún punto escuchamos la voz de Dios. O tal vez estás cuestionando a Dios, su palabra. Solo tú y Dios sabes exactamente con lo que estás luchando. ¿No crees que es mejor prevenir que lamentar? Y es posible que Dios puso este mensaje en mi corazón para que hoy tú escuchases su voz y tomases una decisión. Tal vez no eres un hijo, una hija de Dios. Estás acá, pero no eres un creyente. No te has arrepentido y no has reconocido genuinamente a Cristo como tu Salvador y tu Señor. Si Dios hoy ha tocado tu vida en este punto, te animo en el nombre del Señor que hoy tomes esa decisión para Cristo y le digas ahí: me arrepiento de mi actitud, de mi corazón. Perdona mis pecados. Y hoy, en un acto de fe, reconozco y recibo a Cristo como mi Salvador personal. Y dile así: ayúdame a seguir tus enseñanzas. Pero tal vez quienes nos están viendo, creyentes, Dios te está diciendo lo que tienes que hacer. Te lo ha dicho varias veces. Y tú te estás levantando en desobediencia. O los que están acá, si Dios ha hablado a tu vida, corrige, hazlo hoy, antes de tener que pagar las consecuencias. ¿Hay algo que Dios te ha dicho que tienes que mejorar y cambiar? Tal vez regresar a tu hogar, perdonar, hablar, quitar la amargura que llevas en tu corazón. Tal vez estás en lucha con tus hijos y hay un rencor contra ellos o contra tus padres del pasado, contra un hermano o una hermana en historias pasadas. Y hoy Dios te lo ha recordado y te ha dicho: levántate y hazlo. Toma esa decisión de obediencia para la gloria de Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu cuidado. Tú conoces exactamente dónde están nuestras vidas y nuestros corazones. Imploramos tu perdón, tu gracia, tu bendición, y que tu Espíritu Santo se mueva libremente en la aplicación de esta verdad, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.